No digas nada, susurré conteniendo la respiración. Estábamos tan cerca. El aire entre nosotros parecía haberse vuelto denso, pesado. Podía escuchar el tic-tac insistente del reloj de la cocina mezclado con la risa lejana de mi marido, afuera, en el jardín, sin sospechar absolutamente nada. Él me miraba, directo, sin pestañear. Ya no era aquel niño que solía jugar con los carritos sobre mi alfombra mientras yo servía café a su madre. Ahora era un hombre un completo desconocido y al mismo tiempo, una presencia perturbadoramente familiar. Lo que había comenzado como una broma inofensiva durante la cena había mutado, sin que ninguno de los dos lo nombrara, en esto. Podía ver en sus ojos la misma pregunta que me estaba haciendo yo, ¿realmente estamos a punto de hacerlo? Me incliné un poco hacia adelante. Él también. Y justo cuando nuestras sombras iban a encontrarse en la encimera de la cocina, se escuchó el crujido seco de la puerta principal. Antes de comenzar la historia y contarte cómo ocurrió todo en realidad, contéstame esto. ***, ¿crees que es posible querer a dos personas al mismo tiempo sin traicionar a ninguna? ***. No sé bien en qué momento empecé a sentirme invisible. Tal vez fue poco a poco como cuando te acostumbras a una mancha en la pared o al sonido del tren que pasa a las 3 de la mañana. El caso es que para cuando llegó el verano, ya no me reconocía en el espejo. La visita de mi vieja amiga fue un alivio. Habíamos planeado ese encuentro desde abril, cuando me escribió diciendo que vendría al pueblo unos días, que tenía ganas de escapar de la ciudad. Llevaré a mi hijo también. ¿Te acordás de él, verdad? El flaco ese que corre maratones ahora. Yo me reí. Claro que me acordaba. Lo había visto crecer entre meriendas y cumpleaños. Pero en mi cabeza seguía siendo ese adolescente con voz quebrada y espinillas. El día que llegaron hacía un calor insoportable. El ventilador del techo giraba con desgano y yo terminaba de cortar lonchas de jamón serrano mientras mi marido hojeaba el periódico sin mirarme. Cuando por fin sonó el timbre salí a recibirlos con un entusiasmo que me sorprendió a mí misma. Abrazar a mi amiga fue como regresar a un lugar seguro. Pero cuando lo vi a él alto, moreno, de barba recortada y ojos firmes, tuve que disimular el desconcierto. No era el hijo de mi amiga. Era alguien más. Durante la comida, todos hablaban. Él también. De sus viajes, sus proyectos, de una beca que casi lo lleva a vivir a Lima. Yo apenas podía seguir el hilo. Me molestaba su seguridad. Su manera de mirar a los ojos sin bajar la vista. Y me molestaba más que eso me pareciera atractivo. La tensión no tardó en aparecer. Pequeñas chispas invisibles en gestos insignificantes, como me ofrecía más vino sin que se lo pidiera, como se reía cuando yo decía algo, como se ofreció a ayudarme a limpiar la mesa mientras los demás iban al porche. Nos quedamos solos en la cocina. Él tomó un plato de la encimera. ¿Siempre fuiste tan divertida?, me dijo. Yo hice como si no entendiera. ¿Tan qué? Divertida, repitió. Como inesperada. Esa noche, mientras mi marido dormía a mi lado, me costaba cerrar los ojos. Su frase daba vueltas en mi cabeza, rebotaba como una piedra en un estanque. Inesperada. Hacía años que nadie me decía algo así. A la mañana siguiente fuimos todos al mercado del centro. El pueblo estaba lleno de turistas por las fiestas de Santa Marta. Me perdí un momento entre los puestos de frutas, y de pronto lo vi caminando hacia mí con 2 bolsas en las manos y una sonrisa que no supe cómo interpretar. «Te toca el queso manchego», dijo extendiéndome una bolsa. Durante el resto del día, evitamos quedarnos solos. No cruzamos más de 3 frases. Pero algo había cambiado. Ya no podía mirarlo sin recordar ese breve instante en la cocina. Y él tampoco parecía igual. Por la tarde mi marido salió a visitar a su madre. Me dijo que volvería para cenar. Mi amiga dormía la siesta. Yo ordenaba unas cosas en el patio cuando lo vi salir al jardín con una botella de agua en la mano. ¿Querés ayuda?, preguntó señalando las sillas que yo intentaba mover. Asentí agradecida por romper la incomodidad.
Durante un rato trabajamos en silencio, moviendo muebles y regando plantas. ¿Te acordás de cuando me enseñaste a preparar empanadas? Dijo de pronto. Me reí. Tenías 7 años. Sí, y usabas una bata roja con girasoles. Me quedé helada. Había olvidado esa bata por completo. El resto del día pasó rápido. Cenamos en familia, reímos, tomamos sangría. Yo fingía normalidad, como si dentro de mí no se estuviera construyendo un caos silencioso. Pero el verdadero golpe llegó después. Ya era de noche. Todos se habían ido a dormir. Yo bajé a la cocina por un vaso de agua. Y ahí estaba él. En la penumbra. Apoyado contra la encimera. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos. Y entonces lo vi. En el suelo, bajo la mesa, una vieja fotografía, caída del portarretratos. En ella, él con unos 5 años disfrazado de zorro. Yo de pie, con la mano sobre su hombro. Sonrientes. Inocentes. Congelados en el tiempo. No supe si fue el destino, el azar o mi propia culpa, pero esa imagen me devolvió la claridad. Me incliné, recogí la foto, la puse de nuevo en su sitio. Y sin decir una palabra, me fui a dormir. Me acosté esa noche sin decir una palabra. Ni a él, ni a mi marido. Dormí mal, si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos y ver constantemente esa fotografía flotando en la oscuridad como una advertencia silenciosa. A la mañana siguiente el sol se colaba con violencia por las cortinas. El calor era pegajoso, sofocante y sentí que no era solo por el clima. En la cocina ya se escuchaban pasos, el tintinear de cubiertos, las risas de mi amiga. Me puse lo primero que encontré, recogí el pelo con desgano y bajé. Él ya estaba allí, cortando pan con absoluta calma. Saludó con la misma naturalidad con la que uno lo hace en cualquier otro desayuno. Y sin embargo yo no podía mirarlo sin que mi pecho se agitara como si estuviera cometiendo un crimen en voz baja. Mi marido se había ido temprano, otra vez dejó una nota en la mesa, me surgió algo en el trabajo, regreso para la cena. Besos. Notas como esas se habían vuelto rutina. Frías. Eficientes. Como él. Fuimos todos juntos al mercado, una tradición de cada verano. El centro del pueblo hervía de turistas, las calles decoradas con banderines por las fiestas patronales. La música de pasodoble sonaba desde una radio antigua en un puesto de sandías. Él caminaba a mi lado, llevando las bolsas con una facilidad que parecía sobreactuada, como si quisiera recordarme que ahora era un adulto. Nos separamos por un momento. Yo me entretuve viendo jabones artesanales y cuando me giré, lo vi acercarse desde la otra esquina con 2 bolsas y una sonrisa de medio lado. Me alcanzó una. «Te toca el queso manchego», dijo. Le sonreí sin saber muy bien por qué. No fue una sonrisa cordial. Fue otra cosa. Una grieta que se me escapó. Al regresar, el calor se había intensificado. Mi amiga se excusó para dormir una siesta. Él se ofreció a ayudarme a ordenar los víveres. Mi instinto me gritaba que lo evitara, que fingiera un dolor de cabeza, un compromiso, lo que fuera. Pero no hice nada. En la cocina, ambos colocábamos cosas en su lugar sin mirarnos. Hasta que rompió el silencio. ¿Por qué pusiste esa foto otra vez en el portarretratos? Me detuve. Sentí un vacío en el estómago. Porque es parte de esta casa, respondí sin mirarlo. No soy ese niño, ¿sabes? Lo sé, murmuré apenas audible. Dejó el paquete que tenía en la mano y se acercó un poco. No lo suficiente como para invadir, pero sí para sentirse presente. Muy presente. No te tengo miedo, dijo. Eso me descolocó. Porque el miedo lo tenía yo. Y no precisamente a él, sino a mí. A lo que podía llegar a permitir si no salía corriendo en ese momento. No deberías decir eso, contesté en un tono que pretendía ser firme. Pero no lo era. Después de eso,
nos mantuvimos ocupados cada uno por su lado. Fingí que todo estaba bien, que no estaba pensando en su voz, en su cercanía, en la fotografía. Esa noche organizamos una pequeña cena en el patio. Encendimos las guirnaldas, pusimos música suave, sacamos vino. Mi amiga parecía feliz. Él también. Y yo me movía entre las risas como si fuera una sombra. Cuando mi marido finalmente llegó, me dio un beso distraído en la mejilla, se sirvió un plato y se sentó con el teléfono en la mano. Las pocas veces que lo miré, era para confirmar que no sospechaba nada. Pero él no miraba a nadie. Después de cenar, él me ofreció ayudar con los platos otra vez. Le dije que no hacía falta, pero insistió. La cocina estaba tibia, en silencio. El ruido del agua, el roce de los platos, nuestras respiraciones. Yo sabía que debía decirle algo. Cortar todo de raíz. Pero no lo hice. Nunca te vi así, dijo con voz baja. Siempre tan controlada. Pero esta semana pareces otra. Tragué saliva. La gente cambia. No. Se revela. Lo miré por fin. Y entonces, sin pensarlo, sin decidirlo, simplemente sucedió. Nos besamos. Fue breve. Silencioso. Cargado de una electricidad que no supe de dónde provenía. Cuando nos separamos, no dijimos nada. Nos miramos como si hubiéramos roto algo que no se podía reparar, pero al mismo tiempo, con una extraña sensación de alivio. Como si una puerta hubiera sido abierta después de años de estar clausurada. Volví a la sala. Mi amiga ya se había ido a dormir. Mi marido cabeceaba en el sillón frente a la televisión. Y entonces pasó. Sobre la mesita de centro, alguien, no supe quién, había dejado una caja de fotos antiguas. Al pasar, una cayó al suelo. Me agaché para recogerla. Era una imagen de todos nosotros, años atrás, en la playa. Él tenía quizá 12. Estaba sentado a mi lado con un helado chorreando por la mano y esa sonrisa despareja de preadolescente. Yo lo miraba, divertida, con el pelo al viento. Mi marido, al fondo, hablaba por teléfono. En ese instante me invadió una sensación brutal de tiempo. De peso. De culpa. Y algo más que no supe nombrar. Algo parecido al vértigo. Me levanté rápido, guardé la foto en la caja, apagué la luz del salón y subí las escaleras en silencio. Pero esa noche no dormí. Solo recordé. Todo. Amanecí con la garganta seca y el pecho apretado. No era por el calor, ni por el vino de la cena. Era otra cosa. Algo que había nacido la noche anterior y que ahora ocupaba espacio en cada rincón del cuerpo, como una presencia sin forma. Me vestí en silencio. Bajé a la cocina con la esperanza de no encontrarme con nadie. Pero ahí estaba él. Apoyado en el marco de la puerta, tomando café como si nada hubiera pasado. Como si no nos hubiéramos besado. Como si el mundo fuera exactamente igual. Me ignoró. O me cuidó. Ya no supe distinguirlo. Ese día fuimos de excursión a Altea. Era una tradición para los veraneantes del pueblo. Calles blancas, miradores, las cúpulas azules brillando bajo el sol. Fuimos los 4, mi amiga, él, mi marido y yo. Un cuadro perfecto para la postal de una vida feliz. Caminamos entre puestos de cerámica, nos perdimos entre escaleras, y él seguía actuando con absoluta normalidad. No me miraba demasiado, pero tampoco evitaba hacerlo. Y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, algo vibraba en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. Visitamos el Museo de Cerámica. Un lugar pequeño, casi vacío. El guía hablaba sobre técnicas de cocción del barro, sobre esmaltes importados del norte de África. Mi marido se quedó detrás, aburrido, mirando el móvil. Mi amiga comentaba algo con una pareja de franceses. Él se colocó a mi lado, tan cerca que podía sentir su respiración. Su voz bajita, apenas un murmullo. Nunca había estado acá. Pensé que sería más aburrido.
No respondí. Miraba una pieza antigua, una vasija con motivos florales, y sentía como el calor subía por la espalda. Me gusta cuando estás callada, añadió sin mirarme. Fue una frase simple. Pero me desarmó por dentro. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si supiera todo lo que no podía decir en voz alta. Salí del museo antes que el resto. Fui a sentarme sola a una sombra, en una banca frente a una tienda de postales. Cerré los ojos intentando encontrar aire. No lo encontré. Él apareció a los pocos minutos. Se sentó al otro extremo del banco. No me miró. Mi madre me dijo que tal vez me den una plaza en Santiago, en Chile, dijo como si habláramos del clima. Abrí los ojos. ¿Cuándo? Si todo sale bien en 3 semanas. Asentí. No dije nada. Porque lo que hubiera dicho no tenía nombre. Volvimos al pueblo en silencio. Mi amiga dormía en el asiento de atrás. Mi marido conducía con la música baja. Yo miraba por la ventana, con el pecho hecho un nudo. Al llegar a casa, la tarde parecía haberse estancado. El calor no cedía. Las cigarras seguían cantando como si no se les acabara nunca la voz. Yo lavaba los platos. Él se ofreció a secarlos. Mi amiga estaba en la sala, mi marido en la ducha. El murmullo del agua nos cubría como una cortina invisible. ¿Qué vas a hacer conmigo?, me preguntó. No respondí. Porque yo hizo una pausa, yo ya no puedo fingir. Solté un plato y lo dejé en el fregadero con más fuerza de la necesaria. No digas eso, le susurré. Él dejó el trapo sobre la encimera. Dio un paso hacia atrás. Y se fue. Esa noche, después de la cena, salí a tirar la basura. Era solo una excusa. Lo sabía. Él también. Nos cruzamos en el jardín. No nos dijimos nada. Caminamos por el sendero hasta el final, donde los arbustos crecían altos y nadie podía vernos. Nos miramos. Nuestros labios se tocaron. Volví a entrar. Subí a mi habitación. Me metí en la cama con el corazón acelerado. Mi marido ya dormía, de espaldas, roncando leve. Cerré los ojos. Pero no fue suficiente para evitar lo que pasó después. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, mi amiga me abrazó por la espalda. ¿Sabes qué?, dijo alegre. Le ofrecieron la beca en Chile. ¿Se va? Mi mano tembló un poco. El café cayó fuera de la taza. ¿Cuándo? Muy pronto. Parece que tiene que hacer algunos trámites en Valencia esta semana. Y después volar. Asentí. La miré. Pero no vi su cara. Vi el principio del final. Aunque todavía no lo supiera. ¿Y vos estás bien con todo esto?, preguntó mi amiga mientras doblaba una toalla en la terraza. Asentí sin mirarla. Había mucho sol. Demasiado. La luz me quemaba los ojos, pero me negaba a ponerme las gafas. Necesitaba ver con claridad, aunque doliera. Ella seguía hablando, contando que tenía que irse a Valencia por un trámite del banco. Que dejaría a su hijo unos días más con nosotros. Que seguro no molestaría. Dije que no había problema. Mentí con una naturalidad que me asustó. Mi marido también se había ido por la mañana, de nuevo. Esta vez para una reunión que no podía postergar. Prometió volver para el domingo. Era viernes. Me quedé sola en casa con él. Todo el día pasamos evitándonos. Como si jugar a que no pasaba nada nos hiciera inocentes. Yo limpiaba compulsivamente. Él se encerró a leer. Apenas cruzamos 3 frases y todas fueron sobre cosas sin importancia. El clima. Las llaves. El supermercado. Pero por dentro algo se cocinaba. Al atardecer él apareció en la cocina con una propuesta: ir a caminar por el bosque. Lo dijo con una voz serena,
como si propusiera sacar la basura. No hubo insinuación. No hubo sonrisa cómplice. Solo una invitación sencilla, lanzada al aire. Acepté. Caminamos por senderos que conocía desde niña, entre pinos que parecían no haber envejecido nunca. El calor se mezclaba con el olor a resina y tierra seca. Las ramas crujían bajo nuestros pasos. Ninguno decía nada. En un claro se detuvo. Me miró. Todo esto es absurdo, dije. Él no contestó. No debería haber pasado, agregué. Entonces no pasó, dijo con un gesto ambiguo casi burlón. Me di la vuelta para volver, pero él no se movió. Yo no vine buscando nada, continuó. Pero no puedo seguir fingiendo que esto no me atraviesa. Quise decir algo lo que fuera, pero las palabras se enredaron en la garganta. El viento levantó un poco mi vestido, él lo sujetó por instinto, y nuestras manos se rozaron apenas. Nos miramos. No hizo falta más. Pasamos la noche juntos. Volvimos a casa cuando ya era tarde. Todo estaba en silencio. Las luces apagadas. El pueblo dormía. Y yo sentía que había cruzado una línea que ya no tenía regreso. Al día siguiente todo pareció normal. Como si nada hubiera pasado. Como si el mundo no se hubiera movido un milímetro. Mi amiga no había vuelto. Mi marido tampoco. Y él actuaba como siempre. Ayudaba con el desayuno, regaba las plantas, leía el periódico. Todo era tan ordinario que dolía. Yo, en cambio, ya no era la misma. Algo se había quebrado. Y lo peor era que no sentía remordimiento. Solo miedo. Un miedo hondo confuso que no sabía a qué respondía. Por la tarde decidí alejarme. Salí a caminar sola, sin rumbo. Fui hasta el mirador del acantilado, ese donde siempre iba cuando necesitaba pensar. El mar golpeaba abajo con fuerza. El viento era tan frío que me hizo temblar. Me senté en la piedra más alta y cerré los ojos. Cuando los abrí lo vi. Estaba ahí de pie como si me hubiera seguido. Como si supiera exactamente dónde buscarme. No dijo nada. Se sentó a mi lado. Estuvimos en silencio mucho rato. Después dijo: No voy a pedirte nada. Lo sé. Pero tampoco voy a quedarme. Lo miré. ¿Qué querés decir? Que esto no tiene futuro. Que no lo buscamos. Que fue un error, precioso. No pude responder. El nudo en la garganta era demasiado grande. Volvimos al pueblo sin hablarnos. Ya en la casa, mi amiga había regresado. Estaba preparando la cena. Nos saludó a los dos con una sonrisa cansada y dijo algo sobre el tráfico en la autopista. Mi marido llamó para decir que no llegaría. Otra excusa. Otro aplazamiento. Esa noche, durante la cena, sentí que todo estaba a punto de explotar. Pero no pasó nada. Solo el ruido de los cubiertos. Solo las risas fingidas. Solo el silencio entre frase y frase. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en el salón. Cerré las ventanas. Apagué las luces. Me quedé parada frente al espejo mirándome. Y entonces lo vi reflejado detrás de mí. Me voy mañana, dijo. Me giré. No entendí. ¿Cómo? Me voy. A Valencia. Desde ahí vuelo directo a Santiago. Salió la beca. Me temblaron las piernas. ¿Cuándo lo decidiste? Hace unos días. Solo no sabía cómo decírtelo. No supe qué contestar. Sentí que el suelo se hundía. Que el aire me faltaba. ¿Y no pensás volver? No, dijo. Jamás volveré. Y sin mirarme salió del salón, dejando la puerta abierta. Como si quisiera que todo el silencio entrara con él. No dormí esa noche. Caminé descalza por la casa,
de habitación en habitación, con la sensación de estar atrapada dentro de una despedida no dicha. La frase jamás volveré se repetía como eco en las paredes, como si se hubiera incrustado en las cosas. En los vasos, en las cortinas, en las fotos de los estantes. Al amanecer, bajé a la cocina y me puse a preparar café. El sol aún no había salido del todo. Solo una luz azulada cruzaba las ventanas, dándole al mundo un aspecto irreal. Y aún así, todo era demasiado real. Abrumadoramente real. Escuché pasos en la escalera. Eran pesados, firmes. Su figura apareció en el umbral. Cargaba una mochila y una pequeña valija. No dijo nada. Tampoco yo. Se acercó y puso una taza sobre la mesa. ¿Vas a ir a despedirte de ella? Logré preguntar. Asintió. Y de vos también. Se sentó frente a mí. Tomó el café con lentitud. Yo lo observaba intentando memorizar cada detalle, sus dedos rodeando la taza, el lunar en la clavícula, la manera en que entrecerraba los ojos cuando pensaba. ¿Vas a decirle todo? Pregunté sin saber bien a quién me refería. ¿Qué sentido tendría? No respondí. El silencio se hizo espeso como una niebla que lo cubría todo. Y aún así, en ese silencio, nos dijimos demasiado. Después se levantó, me miró por última vez y salió por la puerta principal sin cerrar del todo. Escuché el ruido del portón, sus pasos en la grava, y luego nada. No hubo abrazo. No hubo promesa. Solo el vacío brutal de lo que no se hizo. Cuando mi amiga bajó, él ya no estaba. Se sorprendió de que se hubiera ido tan temprano, sin esperar siquiera el desayuno. Yo fingí extrañeza, como si no supiera nada, como si su partida me resultara tan inesperada como a ella. Me dolieron las mentiras, pero más me dolía la verdad. Durante el resto del día, me moví como en automático. Limpié, cociné, ordené armarios que no necesitaban orden. Todo con tal de no pensar. Mi marido volvió al anochecer, cargando flores y una sonrisa que parecía de otro tiempo. Dijo que me extrañó. Que tal vez era momento de que pasáramos más tiempo juntos. Me abrazó con fuerza y yo le devolví el gesto como si no supiera quién era. Esa noche organizó una cena improvisada. Encendió las luces del patio, puso música suave y trajo una botella de vino. Mi amiga se unió con gesto relajado. Reían. Hablaban de proyectos, de viajes, de rutinas. Y yo no escuchaba nada. El mundo sonaba lejano, como si me llegara a través de una radio vieja con interferencia. Sonreía en los momentos correctos, asentía, levantaba la copa. Pero dentro de mí, el reloj ya no tenía agujas. Cuando terminamos de cenar, mi amiga se levantó para buscar un postre que había dejado en la heladera. Mi marido aprovechó para sacar una foto con su móvil. Yo fingí una mueca divertida. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesita de jardín, donde minutos antes él había dejado la copa de vino, había una servilleta. Doblada en dos. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Una caligrafía familiar, inclinada, apretada. 3 palabras, asterisco, todo esto existe. Asterisco. No decía más. No decía menos. Guardé la servilleta en el bolsillo del vestido sin que nadie lo notara. Me levanté con una excusa cualquiera, el baño, el aire, y me refugié en la cocina. Allí sola, volví a leerlo. Todo esto existe. Una frase que era confirmación, despedida y herida. No era consuelo. Era una sentencia. Mi amiga entró en ese momento cargando los platos con el postre. Me miró con naturalidad, sin saber nada. Sonrió. Y entonces por dentro algo se quebró. Pero no lloré. No aún. Volvimos al patio. Seguimos riendo. Seguimos brindando. Y yo por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza que nada volvería a ser igual. Esa noche al subir a mi cuarto, encontré sobre la cama una pequeña caja de madera. No era mía.
No era de nadie en esta casa. No llevaba nombre. Solo un lazo simple, rojo, mal atado. La abrí con manos temblorosas. Dentro había un trozo de papel doblado muchas veces. Al desplegarlo descubrí un dibujo. Hecho a lápiz. Rápido, casi improvisado. Un paisaje que reconocí de inmediato, el mirador del acantilado, la roca donde nos sentamos, el mar al fondo. Y una figura femenina, sola, con el cabello al viento. Debajo con la misma caligrafía, asterisco, así te recordaré. Asterisco. Me senté en la cama con el dibujo en las manos. Y supe que esa era la última vez que lo vería. Que no habría correos. Ni llamadas. Ni encuentros secretos. Que ese dibujo era el cierre más honesto que podía darme. Pero lo que no sabía aún era que esa imagen no era el final. Solo el principio de otra ausencia. Porque al día siguiente, mientras me servía un té en la cocina, escuché a mi marido hablar por teléfono desde el salón. Sí, ya me lo contó su madre. Al final se fue. ¿Sabías que había estado dibujando a mi mujer estos días? El silencio que siguió fue eterno. Y entonces, sin querer, dejé caer la taza. Se hizo añicos contra el suelo. Los fragmentos de porcelana seguían esparcidos por el suelo cuando mi marido asomó la cabeza por la puerta. Me encontró agachada, recogiendo pedazos sin hablar. Preguntó si estaba bien. Asentí. No preguntó más. Volvió al salón como si no hubiera escuchado nada, como si esas palabras dichas al teléfono, dibujando a mi mujer, no hubieran sido una puñalada al centro exacto de lo que ocultábamos. Pasé el resto del día intentando que no se notara el terremoto interno. Fregué el suelo con fuerza desmedida. Lavé cortinas. Organicé la alacena por colores y tamaños. Todo para no pensar. Pero pensar era inevitable. Su madre le había contado. ¿Qué exactamente? ¿Que su hijo me había estado dibujando? Lo había dicho con intención. ¿Sabía algo más? Mi amiga no mencionó nada durante el desayuno. Actuaba como siempre, relajada, distraída, con su café con leche entre las manos y sus historias de los vecinos de Valencia que nunca me interesaron. Habló de lo caro que estaba el alquiler, de los problemas con su dentista. Reía. Reía mucho. Tal vez demasiado. Yo asentía, jugaba con la cuchara. No podía dejar de observarla. Me dolía la garganta de tanto tragar palabras. Se le va a extrañar, dijo de pronto, refiriéndose a su hijo. Levanté la vista. Sí, logré decir, sin que la voz me traicionara. A media mañana recibimos una visita inesperada, una conocida del barrio que traía una bolsa con higos frescos y cotilleos. Habló durante media hora sin respirar, preguntando por él, por su beca, por su partida. Mi amiga, orgullosa, respondió con lujo de detalles. Yo, mientras tanto, mantenía la sonrisa encajada, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. Cuando finalmente se fue, subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Saqué la caja de madera que aún guardaba debajo del colchón. Saqué el dibujo. Lo desplegué una vez más. Lo contemplé en silencio. Cada trazo me hablaba. Cada línea decía algo que nadie más parecía oír. Entonces supe que no iba a poder quedarme con eso encerrado para siempre. Por la tarde propuse salir a caminar. Dije que necesitaba aire. Mi marido se ofreció a acompañarme. Lo acepté. No porque quisiera su compañía, sino porque necesitaba observarlo de cerca. Ver si había algo en su rostro, en sus gestos, en sus palabras, alguna señal de que sabía, de que sospechaba. Pero no. Caminó a mi lado con su habitual serenidad. Habló de tonterías. De una reforma que planeaba en la cocina. De que tal vez podríamos hacer un viaje cuando terminara el verano. Me tomó de la mano en un gesto mecánico, como si todavía creyera que el contacto físico bastaba para tapar el abismo que crecía entre nosotros. Volvimos al anochecer. Al entrar, encontré en la mesita del recibidor una nota de mi amiga,
fui a comprar algo de pescado para la cena. Vuelvo en un rato. Me encerré en el baño y me lavé la cara. Necesitaba recomponerme antes de volver a sonreír como si nada. Pero al salir, lo vi. Mi marido, de espaldas, sostenía el dibujo entre las manos. No supe cómo había llegado allí. Tal vez lo dejé sobre la cama sin darme cuenta. Tal vez él lo había sacado de la caja. No importaba. Lo tenía. No dijo nada al verme. Solo siguió mirando el papel con una quietud que me asustó más que cualquier grito. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó. No sé, mentí. Me observó por unos segundos que se sintieron eternos. ¿Es tuyo? No. Volvió a mirar el dibujo. Lo dobló con una lentitud quirúrgica. Lo dejó sobre la mesa. Y se fue. No dijo una palabra más esa noche. Durante la cena se mostró correcto, educado, incluso amable. Hizo bromas con mi amiga, le sirvió vino, habló sobre política local. Yo, en cambio, apenas probé bocado. Al terminar, él se ofreció a lavar los platos. Se encerró en la cocina y no volvió a salir hasta que todos estábamos ya acostados. Esa madrugada me desperté con la sensación de no estar sola. Me senté en la cama. Escuché pasos en el pasillo. Alguien abría y cerraba cajones. Me levanté. Salí. La luz de la sala estaba encendida. Mi marido estaba ahí sentado en el sofá, rodeado de papeles. Tenía abiertas varias carpetas. Fotografías, cartas viejas, dibujos infantiles de nuestro hijo. Y en el centro, el retrato del mirador. Estaba buscando otra cosa, dijo al notar mi presencia. Pero encontré esto. Asentí sin saber qué responder. ¿Quién es él en este dibujo? No supe qué decir. Mi lengua era de piedra. Es él, ¿verdad?, insistió. No lo negué. Él respiró hondo. Se levantó. Me miró como si intentara resolver un enigma. ¿Desde cuándo? No importa. Sí importa. Ya se fue. Y vos te quedaste. No pude sostenerle la mirada. No me interesa lo que hiciste, dijo al final. Me interesa lo que vas a hacer ahora. Y sin esperar respuesta, apagó la luz y subió a nuestra habitación. Yo me quedé ahí, en la penumbra, temblando. Entonces alguien golpeó la puerta principal. Un golpe seco. Uno solo. Eran las 3 de la mañana. Me congelé. El golpe en la puerta no se repitió. Solo uno. Sordo, inesperado, como si alguien hubiera cambiado de idea justo después de llamar. Me quedé inmóvil en medio del salón a oscuras, el dibujo aún sobre la mesa, las palabras de mi marido flotando en el aire. Asterisco, me interesa lo que vas a hacer ahora. Asterisco. Caminé despacio hacia la entrada, en silencio, apenas respirando. Giré el picaporte con cuidado. La calle estaba vacía. Solo el murmullo distante de un ventilador de aire en la casa vecina, y el farol de la esquina parpadeando como siempre lo hacía. Nadie. Nada. Cero. Volví a cerrar. Subí las escaleras con los pies helados, pero no regresé a la habitación. No podía. No esa noche. Me metí en la antigua habitación de invitados, la que apenas usábamos, con las cortinas cerradas desde meses atrás. Olía a madera vieja, a cajones cerrados. Me senté en la cama sin hacer ruido. Y ahí me quedé escuchando. Nada. Ni un paso. Ni una voz. Dormité unas horas apenas. Cuando la luz entró por las ranuras de las persianas, me levanté y fui a la cocina. Mi marido ya estaba allí. Aparentemente normal. Preparaba café, cortaba pan. Como si la madrugada no hubiera existido. Como si no me hubiera dejado con una sentencia colgando de la lengua. Me sirvió una taza sin hablar y se sentó frente a mí. No mencionó el dibujo.
Ni el golpe. Ni lo dicho la noche anterior. Me habló de algo que había leído en el periódico, de un vecino que vendía su coche. Yo lo miraba con extrañeza como si lo viera por primera vez, un hombre entero, funcional, lleno de palabras que evitaban lo importante. A media mañana, mi amiga salió a hacer compras. Yo aproveché para ordenar la galería, ese espacio entre el jardín y el comedor donde nadie pasaba mucho tiempo. Sacudí cojines, regué plantas secas, abrí las ventanas. Fue allí donde encontré el papel. Estaba doblado, metido entre los listones del banco de madera, apenas visible. Lo reconocí antes de tocarlo. La misma letra. La misma caligrafía inclinada, ansiosa. Asterisco, nunca fui más libre que en ese instante contigo. Asterisco. Tuve que sentarme. Respiré hondo. No entendía nada. Él se había ido. Él había dicho que no volvería jamás. ¿Había regresado? ¿Había estado en casa mientras todos dormían? El golpe en la puerta. Era él. Y se había ido sin decir nada. Esa tarde no pude concentrarme en nada. No hablaba. No escuchaba. No podía fingir más. Me movía por la casa como un fantasma, esquivando a todos. Sabía que mi marido me observaba. Lo sentía, como se siente el calor del sol aún con los ojos cerrados. Pero él tampoco decía nada. No me pedía explicaciones. No se las daba. El vacío entre los dos se volvió tangible. Después de cenar, subí directamente a la habitación. Me encerré. No encendí la luz. Me senté frente al espejo aún vestida, mirando mi reflejo como si esperara encontrar en él alguna respuesta. Y entonces lo noté. Detrás, sobre la cómoda, había algo que no estaba allí antes. Un sobre blanco. Cerrado. Sin nombre. Me levanté. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había una sola hoja. Un nuevo dibujo. Rápido. Imperfecto. Era yo. Dormida. O al menos eso parecía. Acostada de lado, el cabello extendido sobre la almohada, una expresión en el rostro que no reconocí como mía. Serenidad. Paz. Algo que no sentía desde hacía mucho. Debajo una frase, asterisco, gracias por no despertarme. Asterisco. No pude contenerlo. Me senté en el borde de la cama y lloré en silencio. Lloré sin consuelo, sin lógica. Porque entendí que él se había vuelto. Solo por un instante. Solo para dejar eso. Un dibujo. Una frase. Y luego desaparecer. Pero no fue eso lo que me desmoronó. Fue el sonido de la puerta que se abrió sin que yo la oyera. Mi marido parado en el umbral, con una expresión que no había visto jamás. ¿Lo viste?, preguntó. No respondí. Él entró en silencio, vio el sobre en mis manos, el dibujo sobre la cama. No soy tonto, dijo sin elevar la voz. Pero quería que fuera sincera. Permanecí quieta. Como una niña atrapada en medio de una mentira evidente. ¿Te vas a ir?, preguntó entonces. No lo sé, susurré. Él sí. Ya lo hizo. Él asintió. Dio media vuelta y salió de la habitación. No volvió a cerrar la puerta. Esa noche no dormí. Ni al día siguiente. Ni después. Pasaron 2 días. 3. Todo volvió a su falsa normalidad. Él y yo hablábamos de cosas simples. La fruta. El gas. El supermercado. Mi amiga partió finalmente a Valencia. No mencionó a su hijo. Tampoco yo. Y cuando pensé que todo había terminado, que no quedaba más por saber, por sentir, por recibir. Llegó el paquete. Pequeño. Sin remitente. Dentro una postal. Un paisaje de Valparaíso.
Colores saturados. Calles empinadas. Mar azul. En el reverso una línea escrita a mano. Asterisco, volví a dibujar lo que soñé contigo. Asterisco. Y entonces lo supe. Nada de esto había terminado. Solo cambiaba de forma. Me quedé sentada frente a la postal durante largos minutos. No sé si fue el color turquesa del mar pintado, o la caligrafía, tan parecida a un susurro, lo que me paralizó. Acaricié el borde con los dedos sin atreverme a darle la vuelta de nuevo, como si el acto de confirmarlo todo por segunda vez pudiera romper algo dentro de mí que aún se sostenía a duras penas. La dejé sobre la mesa. Salí al jardín con la cabeza llena de ruido y el cuerpo inundado por una tensión que no sabía si era dolor, ansiedad o algo más salvaje e innombrable. El cielo estaba nublado. El aire olía a tierra caliente como si fuera a llover, aunque en este pueblo la lluvia siempre fuera una promesa rota. Caminé descalza sobre las baldosas, que aún guardaban el calor de la tarde, y respiré hondo, como si necesitara llenarme de realidad para no perder la noción de lo que estaba viviendo. Mi marido salió detrás de mí. Llevaba una copa en la mano. Se apoyó en la baranda de hierro y observó el cielo conmigo sin hablar. Parecía tranquilo. O resignado. O simplemente vacío. No preguntó nada. Ni siquiera cuando, al cabo de un rato, yo rompí el silencio. Me escribió. Asintió sin apartar la vista del horizonte. Lo supuse, dijo. Llegó por correo. Lo miré. ¿Lo viste antes que yo? Sí. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque ya lo dijiste todo vos, en tu manera de abrirlo. No contesté. Me senté en la silla de mimbre junto al limonero. Sentí una punzada de rabia, no por él sino por mí misma. Por haber llegado a este punto, por haber permitido que todo se mezclara así, sin retorno. Mi marido terminó su vino. Entró en la casa sin decir más. Lo escuché subir las escaleras. La madera crujió como siempre. Y después silencio. Volví a quedarme sola. La noche cayó de golpe. Las primeras luces del pueblo se encendieron. Alguien encendió música en la casa de al lado, un bolero antiguo lento cargado de una nostalgia tan espesa que me hizo cerrar los ojos. Podría haberme quedado allí toda la noche, pero el timbre sonó. Me levanté incrédula. El timbre, a esa hora. Al abrir la puerta, no encontré a nadie. Solo un sobre más pequeño que el anterior, sin nombre, sin sellos. Como dejado a mano. Lo tomé con manos temblorosas. Dentro había una única hoja arrancada de un cuaderno. Un dibujo a lápiz, muy rápido. Esta vez no era de mí. Era del interior de mi casa. Nuestro salón. Los sillones. El reloj. La lámpara torcida. Una escena tan íntima, tan reconocible, que me dio un vuelco el estómago. Y en una esquina, escrita con la misma tinta azul, una frase. Asterisco, lo llevas contigo, aunque no quieras. Asterisco. Volví a entrar temblando. Cerré con doble vuelta la cerradura. Guardé el papel en la caja donde estaba la postal anterior. No sabía qué pensar. No sabía si enloquecía o si él, desde allá, seguía enviando señales imposibles. ¿Quién dejó ese sobre? ¿Cuándo? ¿Cómo? Al día siguiente me obligué a actuar con normalidad. Fui al mercado, saludé a las vecinas, respondí correos. Cociné. Fregué. Fingí. Mi marido seguía comportándose con una calma inquietante. No mencionaba nada ni de los dibujos, ni de la postal, ni de mí. Me hablaba con una cortesía distante, como si fuéramos parientes lejanos compartiendo techo por obligación. Pero la tensión se sentía. En cada silencio. En cada mirada que no nos cruzábamos. La última cena juntos fue un ritual vacío. Nos sentamos frente a frente. Cortamos la carne. Masticamos sin ganas. Bebimos vino sin brindar.
En un momento dado, él dejó el tenedor y me miró. Directo. Firme. ¿Te vas a quedar con eso? Preguntó. ¿Con qué? Con las obras de alguien que se fue. No respondí. ¿Por qué dolía? Porque tenía razón. Porque aunque él ya no estuviera, su presencia seguía ocupando más espacio que cualquier otra cosa. Esa noche llovió. Por fin. Fuerte. Repentina. El ruido del agua golpeando contra las persianas me despertó de un salto. Caminé descalza hasta el salón para cerrar las ventanas, y en cuanto crucé la puerta, me detuve en seco. Sobre la mesa, entre las gotas que ya empapaban la madera, había otro dibujo. Este no era de la casa, ni de mí. Era de él. De espaldas. Caminando. Con una mochila al hombro. Un avión lejano en el cielo, hecho con un trazo torpe casi infantil. Y abajo una frase. Asterisco, esta vez es en serio. Asterisco. No pude sostener el papel más de un segundo. Lo dejé caer. Corrí al pasillo. Encendí las luces. Nada. Nadie. Abrí la puerta principal. Solo lluvia. Solo el sonido de mis propios latidos en los oídos. Salí sin paraguas, sin abrigo, sin pensar. Crucé el jardín, bajé la calle, giré la esquina. Busqué entre sombras. Grité su nombre. 1. 2 veces. En vano. Volví empapada, con el alma hecha trizas. Y al entrar, lo vi. Mi marido, sentado en el sofá. Sostenía el dibujo en las manos. Lo miraba con una expresión que no supe leer. Al verme levantó la vista. Me miró largo. Y entonces, sin mover un músculo del rostro, dijo algo que me heló la sangre. Yo no lo dejé entrar. Tú sí. Y sin darme tiempo a responder, se levantó, cruzó el salón y subió por las escaleras. Yo me quedé allí, bajo el marco de la puerta, empapada, temblando. Y por primera vez desde que todo comenzó, supe que lo había perdido todo. Incluso lo que nunca fue mío.